Asambleísta Betty Carrillo. Gracias, señor presidente, compañeros asambleístas. La aplicación de la justicia en el contexto plurinacional implica reconocer que en nuestro territorio coexisten diferentes concepciones sobre el mundo y sobre la manera en que pueden resolverse los conflictos. El reconocimiento constitucional de la jurisdicción indígena es apenas el primer paso en el cambio hacia la integración intercultural, que requiere de un cambio en la concepción tradicional de los modos de aplicar y entender el derecho, además de procesos de transformación normativa y adecuación de la estructura institucional pública para la adecuada administración de justicia. La llamada civilización occidental y su sistema judicial tiene muchas lecciones que aprender de la manera en que nuestras comunidades y pueblos indígenas imparten justicia y buscan restaurar su armonía, anteponiendo ante todas las cosas un espíritu de integración social, reparación, reconciliación y responsabilidad compartida para hacer frente a las críticas que lamentablemente todavía existen en nuestro país. Esperamos que abrir un camino de cooperación entre ambos sistemas ayude a toda nuestra sociedad a entender lo que realmente significa la interculturalidad y la plurinacionalidad y el reconocimiento de un sistema jurídico indígena que no podemos evitarlo, no podemos obviarlo y tenemos que reconocerlo como tal. En cuanto a las observaciones al proyecto de ley, considero que con respecto a las garantías constitucionales, el respeto a las garantías constitucionales, esta normativa nos permite incluir la posibilidad de impugnar las disposiciones o las decisiones de los sistemas judiciales, inclusive de la justicia indígena, y por consiguiente debe someterse al control constitucional. La justicia indígena, como todo sistema humano de decisiones, es susceptible de equivocaciones o arbitrariedades que atenten contra los derechos constitucionales. La ley de cooperación entre la llamada justicia ordinaria y la justicia indígena, por lo tanto, deben remitirse con claridad al control constitucional de las decisiones, actos y resoluciones de la justicia indígena, sobre todo tomando en cuenta que pueden producirse conflictos en cuanto a la pertinencia de la aplicación de las garantías jurisdiccionales. El debido proceso y las demás garantías constitucionales deben interpretarse de tal modo que no representen la imposición de una concepción del derecho de la visión occidental moderna. En otras palabras, en el numeral 5 del artículo 2 debe decir que en la consideración del respeto al debido proceso y demás garantías constitucionales, mediará un análisis intercultural que sirva de puente en la interpretación de las normas o costumbres aplicadas en cada sistema jurídico. De igual forma, considero que en el numeral 5 del artículo 2 debe añadirse la igualdad de género como un elemento fundamental del respeto a las garantías constitucionales dentro de la administración indígena. Esta observación está debidamente sustentada en lo que la Constitución establece en el artículo 171. En cuanto a
a las autoridades con jurisdicción indígena que nos habla este proyecto de ley, considero que hay una categoría que debe ser explicitada de mejor forma, pues no queda muy claro qué es lo que ha de entenderse, como se dice, que una persona no tiene continuidad histórica dentro de la comuna, comunidad, pueblo o nacionalidad. El criterio de continuidad histórica bien podría ser sustituido por un periodo determinado de tiempo para evitar la confusión en la interpretación de la norma y el amplio grado de indeterminación que presentan estas palabras. Finalmente, en cuanto a la competencia, considero que el problema de la competencia que determina la jurisdicción no solo se establece en función del ámbito territorial, sino también de las personas que intervienen en un conflicto. Una ley de cooperación entre los dos sistemas debe pronunciarse respecto a cuál de ellos resulta competente en función de las personas que pertenecen a una comunidad de indígenas y de aquellas que no. Es más, puede darse el caso de que una persona que aún perteneciendo a una comunidad indígena encuentre un juzgamiento más favorable en la justicia ordinaria. ¿Cómo debería entonces entenderse en este caso el principio de indubio pro reo? Por el contrario, ¿qué sucede cuando una persona perteneciente a una comunidad indígena comete un delito fuera del ámbito territorial de su comunidad? ¿Qué sistema es el competente? En virtud de la cooperación, ¿la justicia ordinaria debería reclinar acaso su competencia? ¿O es que el imputado o las partes tendrían la facultad de acogerse a uno u otro sistema? Y en el caso de juzgamiento a menores infractores, ¿qué pasa con el principio de inimputabilidad que se aplica en ambos sistemas? A través de estos cuestionamientos, lo que quiero es destacar el hecho de que la competencia no solo se determina en función de la circunscripción territorial, sino también en base a la condición de las partes procesales. La ley debe ir delimitando de mejor forma los espacios de competencia y no trasladar todos los eventuales conflictos a conocimiento de la Corte Constitucional. En este sentido, Agustín Grijalva, en su artículo El Estado Plurinacional e Intercultural en la Constitución Ecuatoriana del 2008, en su libro denominado Derechos Ancestrales, Justicia en Contextos Plurinacionales, señala que la utilización del término conflicto interno es bastante general y no es claro si se refiere, por ejemplo, a actos realizados dentro de un territorio indígena. Le queda un minuto, asambleísta. Gracias, señor presidente. O a conflictos interétnicos que afecten directamente a la comunidad. Esta indefinición tiene trascendencia práctica, puesto que un gran número de conflictos tienen lugar entre personas de la comunidad y otras personas ajenas a ella, como en los casos, por ejemplo, de abigeato, de robo en general. Es necesario entonces que la ley o la jurisprudencia constitucional diluciden estos problemas procesales. En la determinación del ámbito territorial, la formulación del texto entonces desconoce el precedente jurisprudencial de la Corte Constitucional colombiana que determina que ha de entenderse como territorio indígena aquellas áreas poseídas por una parcialidad, comprendiendo en ellas no solo las habitadas y explotadas, sino también aquellos que constituyen el ámbito tradicional de sus actividades económicas. Concluyó su tiempo, asambleísta. El resto de observaciones haré llegar de manera escrita a la respectiva comisión. Gracias, señor presidente.